En Locos de Wall Street ya sabéis que intentamos traer a los mayores expertos en todos los campos posibles, con objeto de que vosotros, pues tengáis, vosotros y nosotros tengamos el mayor conocimiento, ¿no? Eh, Pensamos en Locos de Wall Street, que ya hemos comentado varias veces, que el sector de la tecnología quizás se puede poner interesante. Es decir, hemos visto valoraciones muy altas en años atrás, pero también hemos visto como 2022 ha habido un sell-off generalizado donde absolutamente todas las compañías tecnológicas han caído. Algunas la habrán hecho con motivo, pero quizás otras muchas no. Y se estén poniendo valoraciones interesantes. Para ello, ¿qué hemos hecho? Nos hemos traído a Flavio Muñoz de Andromeda Capital. Se lo he dicho durante la entrevista y lo digo ahora, yo creo que es la persona dentro de la comunidad financiera española más indicada, más formada, la voz más autorizada para hablar de tecnología. Vamos a tener también la suerte, los que seáis alumnos de la segunda edición del curso de análisis y valoración de empresas, de que nos dé una masterclass de inversión en tecnología. Pero hoy hemos tenido una charla deliciosa, una horita, concisa, al grano, donde ve él mayores oportunidades en el software, cuál es su filosofía de inversión, la diferencia entre tecnología primaria, edad embrionaria, etcétera, etcétera. Yo no me voy a enrollar más. Ha sido una gran entrevista. Flavio es un orador espectacular, así que os dejo con ella y que la disfrutéis. Un fuerte abrazo. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos con nosotros un invitado que debuta en el canal de Locos de Wall Street, que personalmente yo tenía muchas ganas de que viniera, y no es otro que Flavio Muñoz, gestor de Andromeda Capital. Flavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, muchas gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí. Nada, muchísimas gracias a ti por aceptarla. Y bueno, antes de empezar nuestra charla, que yo tengo aquí muchos temas apuntados que están de rabiosa actualidad, yo creo que Flavio es un personaje conocido, ¿no? Dentro del mundo FinTwit hispano, ¿no? Por su fondo, por su temática, etcétera, etcétera. Pero siempre me gusta que más allá de esta breve presentación, pues el invitado pues haga una semblanza de sí mismo, por si ya digo, hay alguien que siga a Locos de Wall Street y que no conozca a Flavio. ¿Cómo podemos definirte, Flavio, desde el punto de vista personal e inversor? Bueno, sí, a ver, lo más fácil es contar un poco la historia porque habrá mucha gente que no me conoce. Entonces, nada, Sí. yo, bueno, empecé inicialmente con Andrómeda, Andrómeda Value Capital en 2015. Luego es verdad que vino más gente, pues fue creciendo y demás. Al principio éramos simplemente el fondo, luego, bueno, pues como devino esta historia también de la CNMV por tamaño, cambiaron reglas y demás, pues nosotros nos convertimos en EAF. Entonces, ahora mismo cómo funcionamos es, bueno, somos una EAF, que es Andrómeda Capital EAF, y dentro de la EAF está el paraguas de Andrómeda Value Capital, que es el fondo y que es realmente lo único que gestionamos. Entonces, el vehículo que es la app, pues simplemente está para la gestión del fondo y, bueno, por el momento está así. La verdad es que tampoco nosotros tenemos mucho interés en estar haciendo otras cosas. Siempre salen por ahí alternativas, opciones. Pero bueno, al final nosotros la focalización es en el fondo y lo que ahora supongo que entraremos un poco más en detalle y el tipo de compañías que compramos en el fondo. Entonces, más o menos eso es el tema. Luego es verdad que profesionalmente, pues bueno, el fondo y la AF es el 99% del tiempo, pero como sí que tengo un poco esta vena emprendedora, pues tengo por ahí algunas otras historias que me he ido metiendo, que al final, bueno, pues lo que han hecho es que me quede sin fines de semana y poco más. Pero bueno, no sé, siempre me ha gustado, o sea, igual que inicié Andrómeda, pues un poco por esa intención, por ese afán, pues luego ha seguido y he ido montando otras cosas, o sea que... Pero bueno, el 99% del tiempo, insisto, es Andrómeda. Andrómeda y un podcast de tecnología que yo he escuchado algún que otro programa que está muy, muy bien, ¿eh? Gracias, sí, sí. Se llama Noctua, ¿verdad? Efectivamente, Noctua, Noctua. Noctua, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, un poco, Flavio, de la situación ahora mismo desde el punto de vista de inversión, ¿no? Es decir, Andromeda Capital, corrígeme, es un fondo que por vuestro estilo de inversión está muy enfocado sobre todo a tecnología, ¿verdad? Sí, nosotros hacemos 100% tecnología. Al final es verdad que el fondo ha tenido una evolución y esto es como todas las empresas. Entonces, bueno, hemos hecho mucho trabajo con el partícipe para que lo entienda. Y lo digo, hay gente que sí que nos ha apoyado y hay otra gente que no nos ha apoyado. Entonces, esto hay que ser totalmente transparente. También nosotros sabiendo lo que vamos a hacer. Entonces, el fondo siempre ha tocado tecnología. Es verdad que en la etapa más inicial, pues trabajamos con algo más de liquidez y en tecnología no éramos tan partidarios de que toda la cartera fuese tecnología tan temprana, sí que era algo más madura.
¿Qué pasa? Que al final nosotros utilizamos mucho sistema de datos, entonces también es un poco confianza en el propio fondo de cómo vamos trabajando y los datos que tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado al final con la evolución del fondo? Pues que hemos ido acercándonos más a esa tecnología primaria. Es verdad que gran parte fue el año pasado o final de 2021, cuando nos acercamos más en cartera, dimos más peso ahí, porque los ratios en general, bueno, pues ya estaban bajando algo, no eran el pico que fueron en febrero de 2021, pero bueno, nos adelantamos y la verdad es que el año pasado pues fue un año bastante complicado, 2022. Entonces, no solo porque la liquidez, bueno, pues podríamos haberla desplegado algo más tarde, sino porque encima habíamos movido la cartera, que insisto, es lo que queremos, vamos, llevarla a esa parte un poco más de tecnología temprana. Entonces, claro, juntas las dos cosas en un mismo periodo de tiempo y la volatilidad que le metes a la cartera es brutal. Entonces, aunque esto lo avisamos, que antes de que pasase que íbamos a hacer esto y que pues, si el mercado se ponía en contra, pues iba a venir la volatilidad muy peligrosa. Pero bueno, al final, aunque lo avisamos, luego lo ves y duele, o sea, no es nada fácil. Pero bueno, es un poco lo que queríamos hacer y ya ahora mismo el fondo está establecido así, o sea, es tecnología igual que hacíamos antiguamente, pero es verdad que hemos dado un paso más, una etapa más primaria y sobre todo ahora que las valoraciones están muy baratas, pues ya no tiene ningún sentido intentar gestionar un poco más la liquidez, sino estar simplemente 100% invertidos. Y ya está, y como los periodos luego son muy largos, no creo que tengamos que utilizar nada de liquidez, de ser otra vez prudentes hasta dentro de muchísimos años. Así que por ahora es una Ujú. época fácil. Ujú. Flavio, seguro que muchos de nuestros oyentes hay conceptos, hay tesis que después nos contarás alguna que especialmente te guste de tu cartera, etcétera, etcétera, que para ellos les son ajenos, porque te tengo que reconocer que nosotros en Locos de Wall Street, esta parte somos más inversores, llamémosle deep value, macro, energía, etcétera, etcétera, aunque también nos gustan mucho pues, posiciones como Meta, como Netflix, que a lo mejor ni coincidimos, ¿no? Pero cuando dices tecnología en etapa primaria o en etapa temprana, que has nombrado varias veces, exactamente a qué te refieres, cómo se difiere con el resto de tecnología o de empresas de tecnología. Sí, a ver, es verdad que cuando entras en el mundo tecnológico, la manera de pensar es un poco diferente. Y además, lo sé porque también vengo de la parte más de deep value. Bueno, al final yo estuve trabajando en Bestinver, entonces sé lo que es ese Claro. value más tradicional y tal. Entonces, tienes un poco las dos mentalidades, así que me es fácil posicionaros en cómo lo veis vosotros el mundo, pero no sé si yo soy, o sea, intento, pero es difícil explicar a veces cómo se ve desde el lado de tecnología. Porque lleva tiempo, ¿eh? Y al final también nosotros, pues nos ha llevado el tiempo de entender y empresas, por eso digo, que hace unos años hay algunas empresas que ahora en cartera tocamos y antes nos daban más miedo, porque bueno, al final lleva un proceso. Entonces, a ver, ¿cómo se entiende? Es que claro, esa tecnología primaria, al final, gran parte, esto es el propio Clayton Christensen, el de Innovation Dilemma, que te explicó un poco cómo es el desarrollo general de las empresas. Entonces, al final, todas las empresas son una curva de maduración, desde una etapa muy temprana hasta una etapa bastante última, o la muerte, ¿no? Pues Kodak, pues ya está, su producto se queda desfasado y fallece, ¿no? La idea es que esas etapas de maduración que siempre llegan, siempre van a llegar en todas las empresas, pues tú las mantengas el mayor tiempo posible. Normalmente los values trabajan ahí, bueno, normalmente no, trabajan ahí. ¿Vale? En las zonas de maduración, bueno, la valoración un poco con el resto del mercado de, oye, pues esta empresa no está muriendo, no tiene tantos problemas, puede seguir tal y cual, ¿vale? Entonces ese es el entorno normal. Nosotros, claro, al decir primario, básicamente, para que se entienda, es en esa curva, en las etapas relativamente iniciales, ¿vale? No estamos en Venture Capital, porque Venture muchas veces es mucho producto sin saber exactamente si te va a funcionar o no, pero tiras a bastantes y como los retornos son altísimos, te compensan mucho. Entonces, no estamos en una etapa tan primaria que no tienes ninguna ventaja competitiva. No es ahí, pero es casi el siguiente paso. Es decir, ya has pasado Venture, has tenido varias rondas de financiación, estás compitiendo bien, tu producto es relativamente establecido, pero el mercado potencial al que puedes acceder es todavía enorme, apenas has captado muy poca cuota y hay siempre 3, 4 agentes que hacen algo parecido a ti, que han surgido en un periodo de tiempo parecido a ti. Entonces, bueno, pues va a ser algo de los próximos años de quién va a ganar. Entonces, eso para nosotros es la etapa más inicial de tecnología, que es un poco la que accede al mercado, ¿vale? Porque al final nosotros compramos empresas cotizadas. Si no están cotizadas, pues hay veces que ocurre que hay empresas que ya están en este punto, pero no están cotizadas. Te puedo dar un caso claro que, bueno, ahora están a ver si sale a bolsa el año que viene y tal, que es Stripe. Entonces, Stripe Ujú. ya no está en esa etapa. Stripe ahora mismo a nivel mundial es Stripe y Adyen. Una la tienes cotizando y otra no la tienes cotizando. Pero sí que es verdad que a nivel de TAM, de lo que pueden lograr, están en etapas muy iniciales. ¿Por qué? Porque todo el mundo legacy antiguo, pues es los de Fish, la gente, bueno, el propio Chase, que es JP Morgan, bueno, pues empresas más legacy. La propia Braintree, que pertenece a PayPal, que son empresas pues ya mucho más antiguas. Entonces, claro, es fácil llegar y escarbar ahí cuota para gente que tiene un stack más moderno, que trabaja de otras maneras
y demás. Entonces, para nosotros es un poco la fase más primaria de tecnología. Ujú. Y Flavio, ¿cómo es el proceso tuyo personal? Es decir, comentas que has sido analista en Bestinver y cómo llegas a esa, digamos, rama de la inversión, a esta que estás comentando, cómo es tu proceso y por qué. ¿Qué te lleva a derivar tu foco precisamente en esas empresas? ¿Qué ventajas le ves? ¿Tu círculo de competencia quizás? No sé. ¿Cómo es ese proceso? Sí, a ver, bueno, esto es un poco como todo, te vas metiendo y al final. Es verdad que cuando yo entré en Bestinver, bueno, toqué un poco las compañías más raras dentro de las que había allí, entonces, bueno, supongo que me permitió un poco ver otras cosas algo distintas, que en aquella época, de sobra, el panorama español de inversión, pues para nada tocaba tecnología, ¿vale? Tampoco es que lo toque hoy mucho, pero en aquel momento cero. De hecho, era mucho la idea de Buffett de no hay que tocar tecnológicas en ningún Eso. caso y demás. ¿No? Buffett todavía no había entrado ni siquiera en Apple. Nada semejante, que bueno, Apple es casi más consumo hoy día que pura Mm. tecnología. Entonces, bueno, es verdad que tuve algún contacto con esto, pero yo llevaba Accenture, llevaba IBM, llevaba publicistas, que los publicistas ahora han evolucionado mucho. Pero bueno, los WPP, Avast de aquella época, que ahora ya son mucho más componente tecnológico. Accenture, todas estas, ¿vale? Entonces, tuve bastante contacto. Luego también llevaba toda la parte, no directamente, pero bueno, todo el conglomerado de John Malone, que son todo este tema de la Liberty, que han evolucionado en Fórmula 1 y demás, Charter Exacto. Communications, que es la de cable, y bueno, ahí tienen un conglomerado interesante. Entonces, claro, eran compañías un poco raras de lo que era la tónica general en Bestinver, así que me permitió acercarme ahí. Es verdad que había, la manera en que trabajábamos, pues bueno, había mucho contacto con analistas de venta de los bancos, ellos te explicaban los modelos, la manera de entender, entonces te abría un poco la mente a lo que era el sistema tradicional, bueno, pues más value investing en general, de pues, empresas con super y tal, a mirar un poco de otra manera. Más también, pues, cultura de Silicon Valley y estos temas que es donde venía un poco también todo aquello. Entonces, bueno, al final cuando empecé con Andrómeda, para mí era fácil ver que ahí había un mercado a explotar, que había poca gente y que se podía desarrollar. Entonces, al final fue un poco la idea general, empezar por ahí, tampoco empezar con la cartera al 100%. Ya te digo, muchas compañías de las que empezaron Andrómeda en el principio eran un poco bebidas de aquella época, directamente de lo que había visto en Bestinver, en Bestinver, perdón. Y entonces, bueno, pues fue así. Y claro, ¿qué pasa? Que al final te vas metiendo. Luego también mucha compañía más moderna ha ido surgiendo al mercado, que en aquella época no había, entonces te permite más pues, entrar a invertir con ellos. Y esa ha sido un poco la evolución. O sea, que luego, pues bueno, mucho trabajo de muchas horas que al final repetir. Que es verdad que la tecnología, pues como son curvas de crecimiento, siempre ha habido una curva que lo que hace es modernizar a una antigua. Entonces, luego las cosas no son tan distintas, ¿vale? Siempre es más o menos parecido. Ujú. Yo fíjate, Flavio, que estoy pensando, mientras vamos hablando, que realmente tu labor como analista en el mundo tecnológico, ¿de dónde sacas la información? Porque realmente, aparte de las empresas que te cuenten y tal, tendrás que ver mucha información generalista de tendencias en este mundo tan cambiante, ¿no? Que nos encontramos, parece que no hemos digerido todo el tema del metaverso y está ChatGPT un poco modificándolo todo. ¿Dónde bebes las fuentes? ¿Cómo te informas? Porque claro, al final, si un analista, llamémosle tradicional, ¿no? Del que estamos pensando en Cobas, tal, bueno, analizar una empresa de petróleo, bueno, pues sabe lo que es decir, tiene que analizar la empresa y punto, ya sabe todo lo demás lo que es, ¿no? Cualquier empresa o un sector tradicional, como puede ser agencias de viajes, shipping, es decir, no te tienen que explicar nada, pero encima que tú te centras en esa tecnología y en fase temprana, ¿de dónde bebes la información? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cómo buscas? Bueno, a ver, hay tres fuentes básicamente. Una muy fácil, bueno, cuatro, pero la cuarta podríamos casi beberla en alguna otra. La primera es muy fácil, que es sencillamente pues, estar leyendo las noticias de ámbito tecnológico, pues los típicos agregadores de información tecnológica, pues que pasas todos los días y ves un poco lo que hay, ¿no? Pues TechMeme, Hacker News, estos sitios, TechCrunch. Entonces, bueno, pues pasas por ahí y ves un poco las novedades, pero bueno, eso es fácil, eso es acceso a todo el mundo y sencillamente una cuestión pues, de horas, de todo el día, pues echar un ojo, leer algunas noticias, intentar profundizar un poco cuando ves algo interesante, que siempre a veces no está en los titulares, está por ahí un poco en mitad, pero ves un titular, ese titular tiene tal stack tecnológico, entonces investigas un poquito por ahí a ver qué está hecho, a ver qué hay detrás y demás. Entonces esa es la parte fácil, más de acceso al público general. Hay una segunda que sí que es mucho más compleja y que es también, yo creo que es la gran fuerza que tenemos nosotros en Andrómeda, que es lo que más hemos trabajado, que es una parte analítica. Entonces, al final lo que nosotros hacemos es beber de una serie de agregadores y tratar los datos
bueno, pues a nivel, cada industria tiene sus particularidades, pero más o menos es una especie de consumos que hay, clientes, retenciones, expansiones con clientes, etcétera. Entonces, eso es dato interno y básicamente lo tenemos relativamente automatizado, sobre todo porque en las mismas industrias en las que estamos, pues bueno, tiene su decalaje de actualización. No es real time, ¿vale? Sí que tiene una actualización bastante buena, pero no es real time. Entonces, bueno, simplemente ajustar un pelín ahí el comentario. Y eso es una parte analítica que para nosotros es muy potente y sabemos que es algo que nosotros nos hemos trabajado, que no es... ¿Lo puede alguien montar en la industria? Hombre, creo que con un equipo y con tiempo se puede montar, pero no es acceso tan fácil, no es alguien que llega y diga, ah, pues esto lo tengo y tal. Entonces, eso sí que nos da una ventaja bastante clara porque nos aporta mucha luz, sobre todo en la situación más o menos actual de la compañía, ¿no? Pues, un decalaje de un mes, arriba, abajo, sabemos cómo está la compañía posicionada. Entonces, eso no, sobre todo lo que nos aporta es seguridad, ¿vale? Y luego está bueno, la tercera parte, que sí que creo que es totalmente accesible, pero para fondos, no para particulares, que es un poco el sistema de entrevistas con gente de la industria, pues con antiguos clientes, bueno, con clientes actuales más bien, con antiguos empleados, con competidores y tal. Entonces, es un poco como intentamos aunar la información. Para nosotros muchas veces hay algo interesante no viene tanto por los datos, a veces que sí, ves algún dato cruzado y dices, ostras, hay algo. Pero es casi más por la industria, por hablar con la gente y tal, y te dicen, "Oye, pues aquí hay algo". Entonces ya es cuando le intentamos meter más fuerza a los datos para estar seguro. Cuando tenemos las dos cosas unidas, es decir, cuando los datos te dan validez de la situación y la gente te está diciendo que sí, que esa empresa funciona, pues entonces ahí tienes algo ya muy interesante. Y el último, así dato, pero bueno, o fuente de información, que bueno, es un poco particular, tampoco lo utilizamos tanto y tal. Depende, es que depende, es muy casuístico. Es un poco los eventos de las compañías que gestionan. Pues, por ejemplo, el evento de AWS cuando lo hace en España. Pues intentamos ir. O el evento, es verdad que intentamos ir más a los españoles más que por ahí fuera, porque al final el viaje siempre tarda más y pierde más tiempo. Entonces, bueno, es un poco la manera. O, por ejemplo, bueno, la verdad que, para ser sinceros, ahora con el tema de online, antes incluso había que ir más, ahora ya con online, te metes en cualquier evento y estás allí y te lo Claro. haces. O sea, es mucho más cómodo eso. Y entonces, pues bueno, por ejemplo, de la industria del hardware, pues ahora hace unos días hubo uno bastante interesante. Entonces, pues bueno, nos intentamos conectar, vemos pues, qué productos se muestran y tal. Luego hay una última cosa, que es probar producto, porque sí que es verdad que en la empresa no entramos si de alguna manera no hemos probado el producto. Pero eso es como la última fase, es como ya, vale, todo el mundo nos dice que está muy bien, los datos dicen que está muy bien, bueno, pues vamos a hacer un pequeño testeo del producto para ver que esto de verdad funciona y que le encontramos el sentido a lo que dice la gente. Y si no funciona, pues entonces sí, hay un problema. O sea, si vemos que... Pero es que es raro, es decir, también te digo, nunca ha pasado que la gente nos dice, jo, este producto funciona muy bien, tal, nosotros llegamos y decimos, pues qué desastre, ¿no? O sea, nunca ha pasado. Más a veces los territorios grises, que dices, bueno, esto sí, esto no, pues tienes la oportunidad de hacer una prueba, lo ves y es como, bueno, podría, pero tal vez ahora no interesa tanto, tienen que evolucionar esto, tal y cual. Entonces es un poco la manera de trabajarlo. Ujú. Flavio, has comentado también, bueno, en un, digamos, ejercicio de sinceridad, que 2022 ha sido un año difícil y tal, pero sí es cierto que los años anteriores, por vuestro estilo de gestión, habéis topado las primeras posiciones típicas bueno, pues estos rankings oficiosos que hacen en Twitter de muchos fondos conocidos por la comunidad y tal. Y yo fíjate que estaba pensando en un tema puramente operativo, es decir, ¿cómo habéis gestionado la problemática que existe en España de que posiciones no puedan superar los límites del 10% y tal? Porque yo entiendo, corrígeme, que cuando acertáis en una posición de tecnología temprana, pues, pues puede ser plausible que se dispare rápidamente un por 100 por 200, ¿no? No estáis tanto en la fase, como tú dices, de Venture Capital, pero siendo la siguiente fase ya casi la vuestra, entiendo que eso se os ha tenido que pasar y en ese caso no ayuda, ¿no? El sistema que tenemos en España lo dicho, de no poder posiciones superar el 10%. ¿Cómo habéis gestionado eso con las compañías que os ha pasado? Sí, mira, de hecho hoy me ha pasado sin ir ¿Sí? más lejos. Sí, sí, o sea, pasa muy a menudo, ¿eh? De hecho, a ver, ¿Con qué compañía? Si se te puede decir. digo, no, bueno, es que era la cartera, eran las primeras posiciones, había empezado un poco más, justo estaba comprando Claro. encima un poco Ah, más vale. y estaba saltando, o sea que... Pero bueno, a ver, nos pasa muy a menudo. Es verdad que dentro de la CNMV hay, o sea, dentro de esa regla la puedes explotar un pelín si estás, vamos, porque es que justo salta, pero tienes como un decalaje de unos meses para arreglarlo y Vale. tal. Entonces, nosotros lo intentamos llevar todo lo extremo que podemos, pero salta muchas veces. Entonces,
Bueno, a ver, la verdad es que esto es un fastidio, porque si fuese un hedge fund no tendríamos que estar preocupados por este asunto, dejas que la posición coja más peso y ya está. De hecho, por la manera en la que tenemos de trabajar, que esas posiciones cojan más peso es casi lo que más nos interesa. Porque Claro. si es una tecnología que estás acertando, lo último que te interesa es salirte. Es decir, en tecnología muchas veces, esto es value investor tradicional, piensa, ostras, ha subido, entonces retorno a la media, las valoraciones tal, se van a comprimir, entonces me salgo para tener el retorno. Normalmente en tecnología es al revés. Si estás acertando la curva y es primaria y encima sube, lo peor que puedes hacer es salirte. Es decir, tienes que dejar esa posición, incluso si puedes hacerla más grande, casi interesa más, ¿vale? Porque estarías en una etapa relativamente inicial y todavía le queda mucho, hasta una madurez tardía. Entonces, pues te interesa subir más peso. Entonces, bueno, es un poco el problema que siempre tenemos. ¿Qué pasa al final? ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, intentar las que más nos interesa, que estén ahí muy apretadas arriba. Ya está, en cuanto alguna pierde un poco de interés, la bajamos un poco para poder darle peso a otra de las que interesan más y ya está. Y cuando va saltando, pues nada, recortarle un pelín para que no salte y ya está. O sea, es que tampoco hay No mucha se puede magia. hacer mucho más, No, pero, no, pero magia no hay ninguna. O sea, dentro de lo legal, pues intentar exprimirlo lo máximo que puedas, ya está. sí, sí. Muy bien. Pues Flavio, a mí me gustaría que nos contaras un poco eso, para los seguidores de Locos de Wall Street, pues un poco a grandes rasgos la cartera de Andromeda Capital, es decir, si tienes posiciones que estás construyendo y tal, digamos, lealtad a tus partícipes, pues lógicamente no, siéntete libre, pero no sé, un poco comentar, pues cuáles son las primeras posiciones, cuáles son las compañías que ahora mismo, digamos, entre comillas, te tienen ilusionado, si quieres contarnos alguna idea. Ya te digo, sobre todo, por una pregunta que, bueno, te haré después, ¿no? Que es que nosotros dentro de nuestra forma de ver la inversión, un poco, llamémosle, contrarian, pensamos que la oportunidad siguiente puede estar ahí precisamente, es decir, en empresas de tecnología que han sido sobrecastigadas. Porque ahora, igual que pasó en su día, que el sector, cualquier IPO que salía, volaba sin discriminar que si la tecnología o lo que había, la idea que había detrás era mejor, pues ahora ha habido un sell-off casi generalizado, que todo lo que, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? Todo lo que huele a tecnología ha caído sin separar el grano de la paja, como decía aquel, y pensamos que puede haber buenas oportunidades. Por eso también la intención de charlar contigo, ¿no? Porque seguro que tú estás ahí muy bien posicionado en el sector. Sí, a ver, sin lugar a dudas, 2022 ha arrasado con toda la tecnología, entonces han tirado cosas, o sea, hay precios absurdos en casi todo el sector, por todos sitios. O sea, yo creo que casi puedes coger cualquier cosa y le vas a ganar. Lo que pasa es que, claro, te interesa coger cosas decentes. Ahora ya que está todo barato, Claro, pues tampoco te vas a ir a comprar negocios que no tengan una capacidad competitiva fuerte, ¿no? O que no puedan. Porque ahora mismo lo que pasa es que todo tecnología, al final sí que el mercado, la situación macro, si se debilita un poco, bueno, se ha debilitado, lo que se está viendo es que los ingresos, claro, te están desacelerando, están creciendo menos. Entonces, claro, te interesa algo que cuando la situación se estabilice, pues crezca rápido. Entonces, no te interesa algo que digas, bueno, sí, ahora puede tener un mero rebote porque está totalmente descontado, pero su capacidad de crecimiento es reducida. Entonces, cuando viene la siguiente etapa, te quedas ahí colgado, que tampoco. Eso no es lo óptimo. Lo óptimo es coger una compañía que te vuelva a crecer fuerte. Pero insisto, ahora todas, es decir, la dinámica de este trimestre, posiblemente el que viene, el que vimos el anterior, es que la desaceleración en crecimientos es clara. Entonces, a ver, nosotros tenemos bastante software, es casi lo que más tenemos. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que tiene mejores ventajas competitivas prácticamente en la actualidad. Otros mercados que tocamos dentro de tecnología, porque es verdad que tecnología es muy amplia, entonces nosotros, si los sesgamos, pues tendríamos ese lado de software, que dentro de software, pues sí, hay mil cosas. Puedes decir, bueno, mira, el software para ciberseguridad, es software que es un RP tipo SAP, es software que es un CRM. Bueno, pues al final sí, pero bueno, es software. Entonces, dentro de ello, es verdad que hay categorías y hay una, por ejemplo, en la que sí que estamos un poco más, con más peso. Luego tendríamos, bueno, pues el mercado de publicidad, todo lo que le llama MarTech o Marketing Tech o cualquier cosa que es, o AdTech, publicidad de anuncios, pues toda esa amalgama de compañías. Estaría al lado de videojuegos, estaría al lado mediático, que bueno, a veces tecnología y media nosotros lo combinamos un poco. Bueno, pues toda la parte. No negocios tan tradicionales, en plan, pues yo que sé, como Paramount, que no tenemos interés, pero bueno, sí que tenemos que meter ahí a Netflix. Podemos meter hasta Warner Bros. Ahora que han hecho la compra de Discovery y están planteando nuevas cosas. Puedes meter a Disney, bueno, al final también han intentado el streaming. Entonces, toda esa parte de media. Eso, publicidad, media, videojuegos, la parte de fintech
y ya no queda mucho más. O sea, prácticamente eso es un poco lo que hay. Bueno, la parte de sí, coches eléctricos, también lo meteríamos. Y poco más. Puedes decir, bueno, alguna locura de estas, pues como la de Rocket Labs o cosas de estas. Pero es que esos son más productos tipo cohetes o ordenadores cuánticos y tal. Pero esos son más patentes intentando buscar el product market fit. O sea, ahí no tenemos tanto interés. Tienen que ser industrias relativamente ya desarrolladas. Entonces, al final en tecnología te quedan un poco esas. ¿Cuáles vemos que para nosotros ahora mismo tienen las ventajas más interesantes? Pues sin lugar a dudas, software. Dentro de software, unas en concreto más que otros sectores. ¿Por qué? Porque la parte de publicidad ha estado muy dañada por IFA, que fue lo que hizo Apple, el Ujú. procedimiento AT&T. Entonces, es verdad que este año va a ser ya el establecimiento de acabar de posicionar las compañías de AdTech con el nuevo stack que han estado creando durante 2022 para la siguiente ola. La siguiente ola ya será en 2024. Entonces, 2024 pues vendrán otra vez crecimientos normales en el mercado de publicidad, con agentes que serán los competidores totales y otros que habrán perdido fuerza. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el juego de cuánto interés tenemos en AdTech o no. Ya estamos construyendo, ¿eh? O sea, que el año pasado no teníamos relativamente nada, a final, o muy poco, a final de año ya teníamos más y este año, pues bueno, ya, o sea, estamos ya construyendo, final, en diciembre de 2022 ya empezamos a construir también más fuerte. O sea, es un poco como vemos este año en la parte de publicidad. La parte de videojuegos, bueno, el año pasado fue nefasto, también tiene algo de construcción este año, porque una parte de videojuegos sí que va pegada a publicidad, entonces le va a ayudar. Más el año pasado todavía veníamos de la época post-COVID, de las producciones que empiezan antes, lo que puedes sacar al mercado. Entonces este año ahora va el movimiento. Entonces, bueno, videojuegos no está mal, pero tampoco es lo que tenemos más interés. Algunas sí, ¿vale? Es decir, creo que ya este año también podemos ir dando más peso a videojuegos. Nos queda la parte de media, que compramos Netflix en otoño del año pasado y estamos con ellos. Entonces, para nosotros, media sí que es ahora muy interesante. Ya empezó el año pasado, entonces ok con ellos, pero estamos interesados en Netflix. La verdad es que el resto no les encontramos. Warner, ya digo, puede ser interesante, pero tenemos alguna cosa mejor, entonces estamos con Netflix. Luego eso, la parte de software, bueno, sí nos queda una que es hardware, que no he comentado, que hardware sí que tocamos mucho. Entonces, hardware todavía tiene bastantes problemas de inventario durante este año, entonces igual va a tener limpia este año. Sé que entraremos en hardware algo durante 2022, pero el ciclo es un poco más largo de lo que la gente estima, ¿vale? Porque todavía hay bastante inventario que limpiar, entonces Mm. no estamos todos los alcistas todavía con hardware. Y bueno, la parte de fintech tenemos Adyen, entonces con Adyen sí que estamos positivos porque puede seguir robando cuota fácil al resto de mercados. Bueno, hemos comprado una más recientemente, una posición pequeña de fintech que no la puedo todavía comentar porque no ha salido. Entonces, Ujú. ahí sí, pero bueno, iremos construyendo dependiendo un poco de la situación macro. Si la situación macro se va estabilizando más, podemos construir un poco más en estas de fintech. Y ya digo, entonces lo que nos queda al final, que más o menos está aguantando el tirón dentro de tal, es software y sobre todo dentro de software, ciberseguridad, que es como la necesidad absoluta. El resto de compañías de software, pues bueno, hay algunas puntuales que sí que encontramos cosas que, oye, pues cuando vuelva al siguiente ciclo están bien y las desaceleraciones no son tan graves y tal, pero bueno, al final todo software sí que le afecta macro y también, pues bueno, queramos o no, también tiene desaceleración. Entonces, encontrar ahora mismo algo en tecnología que digas, Buah, está creciendo a unas velocidades más aceleradas que hace 2 años es prácticamente imposible. O sea, una compañía prácticamente, una o dos en la cabeza que estén cotizadas y que sean productos relativamente grandes y ya, pues sí, lo están haciendo. El resto, nada, el resto por ahora, pues bueno, aguantar un poco la situación. Por eso te están haciendo un poco la jugada todas estas de recompra de acciones, despedir empleados y tal, porque saben que al mercado no le pueden decir, oye, mira, no podemos sacar a más revenues porque es que no hay. O sea, si el macro no te lo da, no puedes. Entonces, ¿qué haces para intentar contentar a la gente? Pues bueno, despido un poco plantilla por aquí, saco una recompra de acciones que tampoco es tan agresiva, porque es que no te interesa más innovar que recomprar tus acciones. Entonces, Claro. bueno, pero es un poco para que la gente se calme y que digan, "Ah, tal". Es lo que siempre se hace, ¿eh? O sea Ujú. Porque, por entonces, ejemplo, de las FAN estáis posicionados en alguna, Flavio? a O ver, de ya, las fan, como tú decías, ya casi no entra dentro de vuestro espectro de tecnología incipiente, ¿no? Ya son casi monstruos, ¿no? bueno, de hecho, creo que han metido Meta, Amazon y Microsoft están ya en los índices value. ¿Eh? O sea, que ya de growth. A ver, sí tenemos Microsoft y tenemos Amazon. Eh, A ver, verdad que están decreciendo y de hecho Amazon la posición es pequeña. Microsoft sí que la mantenemos, todavía tiene algunas opciones, pero bueno, se nota que está creciendo menos. A ver, cuando la situación se estabilice, Azure pues todavía crecerá rápido, entonces por eso nos interesa. Es verdad que ahora están haciendo cosas interesantes con OpenAI, ¿no? Pues toda la parte un poco Sí. de inteligencia artificial, entonces habrá que ver si eso le mete un driver a futuro, porque podría ocurrir, ¿eh? O sea, a ver,
para ser honestos, el que está más avanzado en inteligencia artificial es Lambda, que es la parte de Google. Lo que pasa es que ellos no han hecho nada de promoción de cara al público. Entonces, claro, la gente al final conoce OpenAI. Esto es un poco Claro. la dicotomía de qué va primero, la gallina o el huevo. Sí, dices que Google es mejor, pero la gente conoce OpenAI. Entonces, al final, ¿qué acaba comprando la gente? ¿Google o OpenAI? Entonces, bueno, de hecho, internamente ya está Google como loco para intentar sacar cosas de inteligencia artificial al público para que se vea, ¿no? Pues un producto que la gente pueda trastear un poco con él, como ChatGPT y estas cosas. Así que, bueno, ahí están. No sé, tal vez, perdón, Microsoft sí que consiga meterle un poco de crecimiento ahí, pero bueno, será la siguiente etapa. Azure todavía tiene expansión, puede, pero bueno, no estamos ya tan positivos como estábamos hace 3 años y con Amazon pues bastante menos. Y el resto no las tenemos. Google sí que es verdad que se defiende muy bien y podríamos tenerla. Podríamos tenerla Google, ¿eh? Creo que podría entrar en este pack y también la podríamos tener. Pero bueno, será una posición pequeña y, por la verdad, tenemos otras cosas que nos gustan más. Entonces, pues, un poco es como la cartera la decidimos. O sea, Ujú. Fíjate que precisamente hoy que estamos grabando ha salido la noticia, entiendo que la has visto, de lo que puede aportar una realidad de OpenAI precisamente en la compra de Microsoft en Teams, ¿no? Que te haga directamente un resumen de la reunión con un reparto de tareas. La verdad es que para las organizaciones eh, vemos usos palpables de la inteligencia artificial, que eso muchas veces también es la diferencia, digamos, la dificultad, como tú decías, ¿no? De explicar la tecnología, de pasarla a realidades que puedan mejorar la vida de las personas, ¿no? Te iba a preguntar, Flavio, también, antes de que nos cuentes alguna tesis en concreto que puedas revelar y que yo creo que puedan ser significativas para que el seguidor vea un ejemplo real de empresas en las que invertís y que os guste, ¿qué piensas de todo el metaverso? Porque alguien puede pensar, bueno, Andrómeda, Flavio, que son expertos en tecnología incipiente, todo lo que has dicho hasta ahora, eh, antes de que llegara un poco OpenAI, el metaverso parecía que iba a lo que se iba a llevar la palma, gran apuesta de Meta. Pues alguien podría pensar, oye, pues seguro que a ellos les gusta todo lo de la compañía de Zuckerberg. Sin embargo, yo incluso en tweets tuyos y demás, no estás muy positivo con Meta, ¿no? bueno, a ver, esto requiere una explicación buena, porque es largo el tema. Se puede llevar un programa casi, ¿no? Casi podría. A ver, normalmente nos pasa, y esto es de siempre, que lo que vemos que la gente se pone como muy alcista de, ¡guau! Esta tecnología es increíble. A nosotros normalmente estamos más frenados y no lo vemos tan interesante. Estamos más interesados en otras cosas y precisamente eso la gente no lo dice. Esto pasa siempre de base, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que hay veces que muchas de estas tecnologías hacen titulares y a la gente se deja guiar por el titular, pero cuando ves cómo es del titular a bajarlo al producto que la gente lo consuma, pues nosotros que lo vemos más eso nos hace estar más fríos. Entonces, siempre ponemos el freno de, oye, cuidado, esto, cuánta adopción tiene por la empresa, por el cliente, cómo se monetiza, etcétera. Y eso con el metaverso, de hecho, nos pasó cuando, bueno, pues cuando Meta anunció la idea, que nosotros ya habíamos trabajada, porque no fueron ellos exactamente el primero, ya había cosas en el mercado que intentaban plantear esto. Pues, por ejemplo, las gafas, no me acuerdo, estas que eran los de la gente de Miami, que luego tuvieron Sí, unos varios problemas, estos de las gafas, no me acuerdo, acabaron por sí, ahí. no, yo Eh, lo tengo en la punta de la lengua, pero tampoco me acuerdo Sí, ahora. ahora no me acuerdo. La parte de los HoloLens de la propia Microsoft, que también estaba trabajando con ellas y tal. Entonces, a ver, nosotros, cuando salió lo del metaverso, vamos, la idea ya la teníamos. De hecho, Roblox ya estaba con esa idea del Eso. metaverso. La propia Epic Games, dentro de Fortnite, pues era la que un poco había llevado la voz cantante en esta industria del metaverso y más. Entonces, bueno, salió Zuckerberg, nos pareció bien que intentase la apuesta. Lo que pasa es que luego cuando vimos el gasto que quería destinar ahí, mal explicado por su parte, pues nos llamó la atención. Luego, meses más tarde, acabó corrigiendo y explicando que la parte de CAPEX no era toda para metaverso, era para preparar a Meta de cara a más opciones de inteligencia artificial y competir mejor con TikTok y tal. Bien, pero lo explicó mal ahí y sinceramente creo que meses después lo explicó bien porque había mucha presión por parte de los inversores y hasta él ajustó o hasta la directiva ajustó lo que de verdad debería ir hacia un lado y otro. Entonces, eso es lo que nos pasó en aquel momento. Con la situación del metaverso en general la seguimos manteniendo a día de hoy. El metaverso que plantea Meta, pues no le encontramos todavía utilidad. No sé decir si dentro de 10 años sí, pero a día de hoy no es algo palpable y serio. Entonces no podemos meterle en nuestros modelos pues una cantidad de crecimiento real de ingresos por Meta, ¿no? Pues, por decirlo por Oculus, pero Ujú. Oculus, ¿cuánto vende Oculus por Meta y cuánto vende por el metaverso y cuánto vende sin el metaverso? ¿No? Pues Oculus se vende por Claro. otro motivo, no se vende por el metaverso. Entonces, eso es en concreto el metaverso. Meta, lo que nos ha pasado más con la empresa es la situación general de publicidad por lo de Apple que comenté antes. Entonces, Sí.
no sé si a veces yo, haciendo comentarios, daba la sensación que estaba negativo el metaverso o de toda la industria, es decir, estaba separado. Estaba no interesado en el metaverso y con Meta en concreto, en la parte de publicidad, pues preocupado por cómo había quedado el stack de publicidad después de esta situación. ¿Por qué? Porque las herramientas que Meta había utilizado hasta entonces para monetizar de cara a publicidad, pues la utilidad que le daba al cliente eran mucho peores. Entonces, al final el cliente monetiza peor, tú ingresas menos como compañía, hay un problema. Entonces, era un poco lo que estábamos comentando empezamos en 2021 y durante todo el año pasado. Es verdad que hace unos meses, pues ya la narrativa un poco en Meta empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya empezamos a decir que la parte de IFA pues ya estaba solucionada, que era una cuestión de consumo general de publicidad, que bueno, pues iban cayendo, pero ya se están más o menos asentando. Este Q1 y Q2 todavía se estima que sea un poco el flat, ¿no? La parte más baja de publicidad, y si el mercado no se rompe la macroeconomía y la macroeconomía sigue como hasta ahora, más o menos, en la misma situación, pues la segunda parte del año empezaremos a tener ya una recuperación en publicidad. Entonces, yo creo que con Meta la negatividad pues ya se ha acabado un poco. ¿Tenemos ahora interés? No. De hecho, para ser honestos, estuvimos planteando muy fuerte en noviembre si entrar en Meta, y lo que hicimos es entrar en otra compañía porque creemos que va a tener algo más de crecimientos y estamos más alcistas que el mercado de publicidad móvil, que bueno, está en una etapa no tan puntera, ¿vale? Ahora después de IFA, pues bueno, se ha quedado un poco más dañada, y aunque se recomponga este año, pues no es lo más puntera, y otra cosa que nosotros creemos que es más puntera. Entonces, no compramos Meta sencillamente porque estaba esta compañía. Si no llega a estar esta compañía, ya por descuento, por negatividad general del sector y demás, igual que hicimos con Netflix, habríamos hecho con Meta, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo la situación actual de qué opinamos con Meta. De igual que digo esto, también digo que Pinterest se ha recuperado más o menos bien y que Snapchat está fatal. TikTok no la podemos comprar porque no cotiza, es Sí, interesante. Este año, a ver, TikTok ya se está frenando también algo por sí, consumo general de la industria respecto al año pasado, ¿vale? Y sí que vas a tener un problema regulatorio porque el mercado americano le va a meter presión. sí. Y luego ya digo, está el otro sector de dentro de publicidad, que sí que es una cosa que es, bueno, Connected TV, que nosotros pues es lo que más interés tenemos ahora mismo en estar posicionados. Entonces, bueno, esa es un poco la explicación así de Meta, ¿sabes? Intentando decirlo bien y que la gente entienda toda la historia que ha habido. Ujú. Bueno, pues Flavio, ¿nos cuentas alguna tesis que un poco el espectador pueda representar cómo es vuestra cartera, cómo es vuestro proceso inversor, qué compañías os gusta? Alguna que tú veas bueno, que puedas contar, o por lo que hemos hablado, de que decir que esté la posición construida, informada a tus partícipes, etcétera, etcétera, y que pienses que puede ser una tesis chula y un buen momento para echarle un vistazo. Sí, a ver, la cartera la rotamos muy poquito. Entonces, las compañías que más convicción tenemos ahora mismo, por peso, porque al final son las que hacen que salte todo el rato el límite de la CNMV, pues son, ya digo, mucha cosa de ciberseguridad. Pues tenemos a Zscaler, tenemos a CrowdStrike, tenemos a HashiCorp, tenemos a Cloudflare, tenemos a Datadog, y luego ya por ahí entraría de FinTech Adyen. Ah, bueno, ServiceNow, me lo he saltado, que también está ahí arriba. Entonces, de estas, ¿cuál es? A ver, porque también hay que entender un poco qué es lo que le va a pasar al software todavía este año. Entonces, hay que ser conscientes de ello, que estas todavía tienen múltiplos. Estas compañías siempre cotizan con múltiplos altos, ¿vale? Cuando una compañía en tecnología te está creciendo al 60%, pues siempre va a tener múltiplo Hostia. alto, ¿vale? Sí, sí, entonces. Es que la gente dice, no, es que tiene el múltiplo alto. Da igual, nunca la vas a poder comprar con múltiplo bajo. Nunca. O sea, eso no existe. La comprarás con múltiplo bajo cuando sea madura. Eso no es óbice para que si la compras en buen momento a estas compañías le hagas una barbaridad. Pero se lo vas a hacer siempre con múltiplos altos. Entonces, estas todavía tienen múltiplos altos. ¿Qué pasa con eso? Que si este año, aunque la situación se vaya recuperando económicamente, que no lo sé, no me quiero mojar, puede ser que sí, puede ser que no, aunque eso ocurra, estas todavía van a ir con algo de lag, todavía van algo más lentas. ¿Por qué? Porque la gente todavía va a ser suspicaz de se están recuperando, no se están recuperando, todavía están estas en el entorno de que sus crecimientos se les desaceleran algo. Entonces, bueno, ¿cuál es la situación, no? Entonces, creo que, o sea, sin lugar a dudas van a funcionar, pero no van a ser las que ahora mismo, si todo se da la vuelta, van a ir más rápidas, ¿vale? Esas, precisamente las que vayan más rápidas, sean las que, bueno, pues las que están totalmente derribadas, aunque no tengan tanta ventaja competitiva, pues, no sé, es que ha habido varias estos días que han dado un poco ese ejemplo, ¿no? De, oye, pues están tan rotas que ya suben un 50, un 60%. Entonces, es normal, ¿eh? También digo, esto es lo típico de todos los ciclos de esta situación, con lo cual no sería mala respuesta a que el entorno de este año no va a ser malo y pues oye, 2023 no sé qué hará, si muy bien o bien, pero no será como el año pasado, ¿vale? No tendremos, no será como 2001 y luego te llega 2002, ¿no? Para acabar de dar la puntilla. Entonces, pues,
O sea que algunas cosas buenas está mostrando el mercado. Entonces, para nosotros ahora mismo, de todas, por ventajas competitivas, no buscando la que hagan el rebote más rápido, que no es eso, sino por puras ventajas competitivas y por fuerza, es el entorno de software de ciberseguridad. Sin lugar a dudas. Posiblemente la que más de todos, CrowdStrike, ¿vale? Porque se está quedando bastante aislada, está ganando la partida SentinelOne, que era algo que hace unos meses más o menos vislumbrábamos, pero cada vez lo estamos viendo más claro. Entonces, es el agente de ciberseguridad prácticamente más potente en el mercado. Es verdad que con Palo Alto, que también tenemos posición, es un buen competidor y estamos alcistas con ella y la tenemos en cartera en más o menos en torno medio, pero con Crow estamos algo más altos. Puede ser, a ver, porque CrowdStrike, para explicar un poco lo que hace, se ha ampliado ya, hace ya varias cosas, tiene varios módulos, pero básicamente es lo que se llama seguridad en endpoint, que es en dispositivos últimos, ¿vale? Pues tú tienes, es decir, intentar proteger en un entorno que está conectado a Internet todo el tiempo, pues cualquier dispositivo que tenga el cliente. Un teléfono móvil, un portátil, un PC de sobremesa, lo que sea, ¿vale? Un dispositivo IoT, como llama, pues una cámara de seguridad que está vigilando lo que sea. Entonces, todo eso, que sea en un entorno seguro y que nadie pueda acceder ahí, ¿vale? Internet, ¿qué pasa? Que claro, tú al final no tienes todo en tus oficinas, en tu sede, tienes cada cosa desperdigada a lo largo y ancho de este mundo y si es más grande la empresa más. Entonces, eso es lo que provee CrowdStrike. Esto es un mercado donde el TAM es enorme y la penetración de esto es fácil. Es decir, todavía tienen lo que se llama en inglés el low hungry fruit, que es pillar la fruta madura fácil, ¿vale? Entonces, todavía tienen 3, 4 años más o menos de seguir expandiendo endpoints en las empresas de forma fácil. Luego, a partir de ahí, bueno, pues ya va a entrar un poco la competencia y consolidación general, porque Microsoft tiene un producto peor, pero bueno, al final es Microsoft, la propia Sentinel está por ahí, tenemos algunos algo más legacy, Carbon Black, que lo compró la gente de VMware, que por ejemplo, mal VMware, si ahora la compra Broadcom, que están ahí un poco en esa historia, pues va a perder fuerza. Tienes todos los antiguos, McAfee, Sophos, toda esta gente, Symantec, que bueno, old school total, entonces le roban muy fácil. Así que todavía tienes 3 años fácil de endpoint. Pero sí que es verdad que va a necesitar un poco la siguiente fase de crecimiento, que es lo que están montando, que es un poco la protección cloud. ¿Vale? Ahí tienes gente como Wiz, que ahora mismo es la que lleva el liderato, que no cotizan. Entonces, bueno, tienen que montar un poco esa parte para poder cazar la siguiente fase de crecimiento que está viniendo un poco por ahí y que no lleguen tarde. Entonces, ¿qué pasa con CrowdStrike entonces? Pues que tienes una situación todavía benigna de coger endpoints, te estás situándote en el líder del mercado, has ampliado módulos porque han comprado cosas y están planteando jugar la idea de, oye, ciberseguridad es verdad que es un campo mucho más amplio y ciberseguridad siempre ha funcionado como soluciones particulares, pero el cloud está permitiendo que puedas aunar todo y que hagas un Salesforce de la ciberseguridad. Más o menos, ¿vale? Esto tiene muchas implicaciones Sí, sí, menores sí, y sí. a mí hasta a Grosso mí me modo, suena, grosso modo. sí, sí, hasta a mí me suena fatal decirlo, pero para que se entienda un poco de cara al público, ¿vale? Entonces, claro, te está dando ciertas posibilidades que antiguamente era imposible. O sea, un McAfee del año 2000 era absolutamente imposible que fuese capaz de hacer algo así, ¿no? Igual que SAP sí que te surgió sin que existiese, o Oracle sin que existiese el cloud, pues una empresa de ciberseguridad era imposible. O sea, eso no puede existir. Pero el cloud sí que te lo está permitiendo. Entonces, es muy interesante que alguien como CrowdStrike se posicione así. Si consiguen acabar de romper un poco la parte ya digo, de protección cloud, CPSM, creo que se llama, si no recuerdo más. Cloud Protection Security Management, algo así. Bueno, son siglas de estas, ¿vale? Si consiguen esta parte, que ya digo, gran competidor es Wiz. Laceworld también es un buen competidor. Orca está también metido. Hay varios, ¿vale? Entonces, si consiguen entrar un poco ahí, que es lo que están haciendo, están trabajando y creo que tienen capacidad de sobra porque el equipo es bueno, saben y además tienen la fuerza de apoyarse en el endpoint para vender al cliente, pues tendrías prácticamente el Salesforce de la ciberseguridad. Entonces, bueno, eso hace que además teniendo en cuenta que a nivel de datos ciberseguridad está muy fuerte y es una necesidad absoluta y se sigue contratando, pues es casi lo que hace que estemos más alcista de todas las compañías que tenemos, ¿vale? Ujú. Otras. Fíjate, antes de que me cuentes otra, fíjate que muchas de estas, pues los seguidores de Locos de Wall Street, pues entiendo que la conocerán, pero no han sido compañías comentadas con nosotros. Pero fíjate que hay compañeros en Locos que sí le gusta CrowdStrike, le gusta mucho. Y alguna vez hemos nombrado algo, en este caso yo les decía, ¿no? Que tú lo has nombrado un poco de pasada, que es el tema de la posible competencia que le pueda hacer los Microsoft de turno. Al final, cuando a estas empresas tan gigantes tengan Microsoft integrado y le diga, oye, y también por esto, por esta parte más, pues tienes este paquete. mm, No sé, nosotros en nuestro desconocimiento, ¿no? Comparado contigo, o yo en este caso, he visto que podía ser su principal piedra en el zapato, ¿no?
Bueno, no lo es. O sea, a ver, el problema de Microsoft realmente por stack tecnológico, por capacidad, no es la oferta ahora mismo que tiene Microsoft. Esto no es óbice para que no la puedas mejorar, que siempre hay que estar atento, pues la puedes mejorar. Claro. Lo que pasa es que ellos compiten por las licencias, ¿no? El problema de Microsoft es que si tú eres una Microsoft Shop, como se llama, una tienda que trabaja con Amazon, o perdón, con Microsoft, una empresa, le llaman shops, pero bueno, es una empresa. Yo que sé, eres, ¿qué te digo yo? Louis Vuitton y siempre trabajas con Microsoft. Pues si necesitas un tema de seguridad, va a ser muy fácil que dices, oye, mira, Microsoft, tengo una licencia amplia con ellos, cogen y te integran la parte de seguridad prácticamente gratis, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es como ellos se apoyan. Esto tiene particularidades en concreto con CrowdStrike. Con otras sí que lo hacen muy bien, pero con lo que oferta CrowdStrike o Palo Alto o hasta SentinelOne, que ya digo, estamos algo menos alcista con ellos, pero bueno, todavía la tenemos en cartera. Es que Microsoft sí te la hace gratis, pero el problema al integrarla, los costes operativos que necesitas de integración del sistema casi te la ponen igual a CrowdStrike de precio. Entonces, ¿qué pasa? Dices, bueno, vale, sí, trabajo con CrowdStrike, o sea, no trabajo con CrowdStrike, Microsoft me la oferta, pero si mido los costes de implementación, me va a salir igual para una solución que es peor la de Microsoft que la de CrowdStrike. ¿Qué hago? Pues entonces me voy con Claro. CrowdStrike. No tiene sentido. Entonces, esto es la situación que a Crow le beneficia. ¿Pero qué pasa? A ver, conforme vaya madurando esta industria, la innovación se va parando, no es tanta, y Microsoft va a pillar. Por eso digo que en 3 años Endpoint va a consolidar mucho más. ¿Por qué? Porque Microsoft pues, habrá acercado y habrá cerrado el gap con lo que tiene CrowdStrike. Entonces, CrowdStrike por eso está ya pensando desde hace, de hecho, no de ahora, lleva ya pensando pues año y medio en la siguiente curva de crecimiento que coger, donde Endpoint se te va a ir madurando algo, va a entrar Microsoft y vamos a hablar ya de que vas a estar creciendo en endpoints pues, al 15%, al 10%, Mm. ¿vale? O sea, crecimientos ya mucho más maduros que no son ese double digit fuerte que a nosotros nos gusta, que es de 20 para arriba, ¿vale? Entonces, que Vale. ahora mismo endpoints no lo tiene, es decir, ahora mismo estás más fuerte. Quitando salvedades de trimestre, que lo mismo la te baja un poco, porque dices, bueno, sabes que puedes acercarte a ese 20, decir, te atacan un 30, no estás tan lejos, sí, vale, pero es por una situación macro, ojo. No es por la necesidad de endpoints que está ahí, ¿vale? Ujú, ujú. Te he interrumpido que nos ibas a comentar otra que también os gustaba, otra posición que también os gustaba. No sé Sí, si de este sector o otro. sí, por ejemplo, otras dos que nos interesan bastante, bueno, por no hablar, porque tenemos Zscaler y Cloudflare, pero bueno, pueden tocar algo también la parte de ciberseguridad, entonces, por sacarla un poco que no sea solo ciberseguridad, que es monótono. Otro punto dentro de software que estamos interesados, solo un rango por debajo de ciberseguridad, pero casi pillando, y veremos si este año incluso no hace el switch y interesa más este incluso que ciberseguridad. Y es un poco todo el entorno de stack para desarrollo de los DevOps, de los desarrolladores operadores, que se les llama, ¿no? En inglés. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues un poco herramientas tipo HashiCorp y tipo GitLab, ¿vale? Microsoft, por Ujú. ejemplo, tiene la suya, como no, que es GitHub, que Microsoft, pues ya digo, está en todos lados. Entonces, básicamente son herramientas que, para el que no, bueno, pues así de manera fácil, herramientas para los desarrolladores de código de una empresa, ¿vale? A los ingenieros de software, pues para facilitarles ese proceso de creación de la aplicación, creación del programa, despliegue del programa, actualización del programa, backend, etcétera, seguridad en el programa, todas estas cosas. Entonces, hay dos herramientas que para nosotros, bueno, dos compañías que tienen una serie de herramientas muy interesantes que son top of mind para nosotros, que son HashiCorp y GitLab, ¿vale? Hacen cosas bastante distintas, pero bueno, nos resultan bastante interesantes. No sé si quieres que las explique cada una un poco más en detalle. No, un poco por encima para que sepan un poco por encima, no te preocupes. Vale, pues a ver, HashiCorp básicamente es un entorno de desarrollo muy preparado para entornos híbridos. ¿Vale? Cuando tú tienes conectado un entorno multicloud, cuando tú tienes conectado varias nubes, utilizas Azure como empresa, utilizas también AWS, luego tienes tu entorno on-premise, tu entorno de servidores normal. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que claro, si tú quieres utilizar un lenguaje común a todas, un despliegue, pues para el ingeniero es un follón, porque dice, ostras, que tengo que entrar cada vez en cada aplicación, en AWS, desplegar esto, tal. Entonces, ¿qué pasa? HashiCorp lo que plantea es un stack, un middle, un stack intermedio que con X lenguaje, pues tú, de hecho, tiene un lenguaje, bueno, trabaja con varios, pero también tiene el propio, donde tú ahí eres capaz de programar y desplegar todas las cosas, entonces llevar la gestión de tu infraestructura desde un módulo en concreto. Luego, además, ellos, que esto sería Terraform, que es su principal herramienta, luego tienen otra serie de herramientas añadidas, ¿vale? Bastante interesantes, que no es solo esta. Por ejemplo, tienen la parte de Vault, que es una especie de seguridad cifrada, ¿vale? Pues tú también necesitas guardar ciertas cosas a nivel de seguridad en un cifrado por temas de compliance, etcétera, que te piden. Entonces tienen Vault. Las dos se venden muy bien. Y luego tienen otra que a nosotros en Andrómeda nos resulta súper interesante, que se llama Nomad,
que es para todo el sistema de Kubernetes, que es arquitectura de microservicios, que bueno, es un follón de explicar, pero nos parece que el crecimiento ahí es brutal. Entonces, por eso tenemos HashiCorp. Y luego tenemos GitLab, que hace otra cosa parecida, pero distinta, que al final es todo el tema de repositorios en entornos Git, ¿vale? Cuando tú trabajas a nivel de ingeniería software, pues lo que haces es que tu trabajo va a un repositorio cloud donde hay distintas ramas, entonces los distintos miembros del equipo pueden trabajar ahí, y entonces pues, puedes tener una rama de testeo, otra rama de devs, ¿vale? De ejecución, etcétera. Entonces, básicamente es, bueno, es una forma de trabajo que se ha ido añadiendo gracias al cloud, que hace unos años no existía. Prácticamente lo que existía hace unos años era el entorno Agile de Jira y demás, que era trabajo por ticketing en paralelo de qué actividades hace la gente, pero no ese repositorio global y tal. Pero empezó a aparecer, salieron de ahí tanto GitLab como GitHub, GitLab en open source, GitHub pues, como empresa, y al final todo el mundo las ha utilizado. Básicamente la industria le han quitado el oxígeno a estas dos. Está Bitbucket, que es de Atlassian, pero ha perdido muchísima fuerza y no es tan interesante. Entonces, ¿qué pasa? Que con este entorno JIT, este entorno de trabajo conjunto de los ingenieros, pues ha salido mucho tema de todas las prácticas de CI/CD, que es como continuous delivery, es decir, entrega continua, entrega discontinua, de cómo vas haciendo esa subida de paquetes de trabajo en equipo, la seguridad de esos paquetes, ¿vale? La seguridad en el software que estás programando, que cojas de un repositorio en internet y lo que descargues esté todo correcto. Entonces, estas herramientas también pueden leer esos repositorios, etcétera. Entonces, digamos que se ha creado un ecosistema enorme a raíz de esta tontería, pero que es que cuando se ve a nivel de ingeniería, pues ves que es como pues, pasar de la edad de la piedra a la edad media de un salto, ¿no? Pues, es un avance increíble. Entonces, ha habido muchísima utilidad que se ha generado alrededor y han salido un montón de empresas, es decir, hay una variedad de empresas que están haciendo cosas muy interesantes y entre ellas, sin lugar a dudas, GitLab, que está jugando un poco a la idea de, oye, somos una plataforma y te entregamos todo al desarrollador. Incluso veremos si intentamos en un futuro acabar de romper Jira y nos lo llevamos nosotros también, que bueno, pues sería interesante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todo este entorno de DevOps pues ha explotado, las necesidades son brutales. La necesidad de ingenieros, pues ya vemos en Estados Unidos que es que no hay. No hay. Entonces, encima, lograr eficiencias con estas herramientas, pues es algo prioritario. Y por eso estamos muy alcistas con ellas. Así que, más o menos, eso es dentro de la cartera lo que más nos gusta ahora mismo. Ujú. Flavio, no quería que terminara la entrevista sin preguntarte también cómo veis vosotros, ya que estáis tan relacionados con tecnología temprana, etcétera, etcétera, cómo veis todo el tema de los criptoactivos, en concreto a nosotros en Locos de Wall Street, desde un punto de vista puramente monetario, puramente económico, a la mayoría de nosotros nos gusta mucho Bitcoin, ¿no? No sé cuál es vuestra visión. Es un tema tangencial, obviamente, al fondo, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo veis, Flavio? A ver, Bitcoin, bueno, Bitcoin a nivel tecnológico no lo A meto nivel tanto porque tecnológico está claro que no está es. claro, tiene su utilidad monetaria y está ahí, pero es algo que a nosotros tampoco, o sea, ahí no nos afecta tanto. Te digo más la idea de criptos en general. O sea, no sabría Ujú. catalogarte exactamente con Bitcoin, no sé si estaría alcista o bajista, negativo, positivo. O sea, yo personalmente le puedo encontrar alguna utilidad. eh, Hasta por decir, oye, pues con la que se haya llevado la galleta, pues hasta por decir, pues comprar algo no tengo nada, pero podría ser. Ujú. Bueno, no, creo que tengo 300 euros, si te soy sincero. O sea, no, vamos, es ridículo. No, nada. No le presto ni atención. Entonces, bueno, pues Bitcoin no es algo así pues bueno, está ahí y ya está. Seguirá, ¿eh? No creo que vaya a desaparecer, ni mucho menos. Tema de criptos. A ver, una cosa es lo que a mí personalmente me parece o siempre me ha parecido criptos, otra cosa es lo que va a pasar. Entonces, sinceramente, mi opinión personal aquí no vale nada porque es lo que va a pasar. Entonces, creo que criptos siempre ha sido algo peligroso, ha sido sujeto de especulación. La utilidad tecnológica ha sido extremadamente limitada. La gente enseguida con tema de blockchain y tal, pues le ha pasado un poco como el metaverso. Toda esta época. Ahora que creo que ya se ha roto, ha salido un poco esa locura, ese frenesí del mercado y tal, entramos en otra etapa. Entonces, me sigue sin acabar personalmente por el motivo de que creo que los gobiernos van a acabar controlando todo el entorno cripto, porque es lo Sí. que va a pasar, es decir, sin lugar a dudas. Al final, el gobierno no puede estar aislado de esto y pues igual que hicieron con la moneda hace ciento y pico años, pues harán con las criptomonedas y tendremos moneda digital, que es lo que quieren, y un control absoluto de la ciudadanía con los peligros que eso entraña, ¿vale? Entonces, Sí. por ahí no me acaba. Pero es algo personal. ¿Qué creo que va a pasar? Pues sin lugar a dudas, los gobiernos la van a utilizar y el mercado de criptomonedas va a crecer y va a crecer muchísimo. Y agentes que estén establecidos y que hagan un servicio, pues van a funcionar. Creo sinceramente que Coinbase es ese agente a día de hoy porque es el que siempre ha estado más regulado, el que ha hecho mejor las cosas respecto al resto. Y me alegro porque hace unos años, si tenía que estar defendiendo a alguien, pues defendía a Coinbase
y pues bueno, tenemos Coinbase. No, porque no va a ser, es decir, no va a ser inminente. Quitando más o menos especulación momentánea o que pueda rebotar Bitcoin, que la gente se ponga algo más alcista y tal, el desarrollo utilitario todavía va a ir algo lento, ¿no? Pues UK creo que salía ayer u hoy hablando de que quieren regulación de criptos y tal. Entonces va un poco el camino, pero tranquilamente son pues 2-3 años para empezar a establecer las bases de cripto y a partir de ahí pues un mercado más lento se vaya desarrollando, veremos la adopción de los países, a qué nivel, no sé, seguro que no me extrañaría dentro de 15 años pues empecemos a trabajar ya por ahí algún euro digital con los problemas de qué adopción tiene, pues al final habrá gente que sí, gente que no, gente que lo intentan implantar, gente mayor que dice, pues si no consigo sacar dinero del cajero que me estás hablando de criptomonedas, entonces, por eso al final todas estas cosas van lentas, ¿vale? Porque la ciudadanía tiene que adoptarlo, entonces, siempre está la fase de los early adopters, que es lo que se llama, los primeros, entonces, hemos tenido los early adopters antes del crash, ahora muchos se han ido porque han entrado por especulación. Y ahora te entra un poco lo que se llama, esto es fase de instalación que hemos tenido hasta ahora, y ahora entra la fase de despliegue. Entonces, la fase de despliegue es más lenta, tiene cuestiones regulatorias, pero es donde se encuentra la utilidad. Entonces, ¿cuánto va a tardar la fase de despliegue de criptomonedas? Pues 20 años, son lentas. Entonces, bueno, poco a poco, pero sí, a nivel de tenerla en cartera no, pero sí que creo que va a tener utilidad. Y personalmente, ya digo, creo que va a ser un peligro, pero bueno. Flavio, a todo aquel que le haya gustado, que le guste vuestro estilo de inversión y tal, ¿dónde puede acercaros a vosotros? En el podcast habláis sobre todo de tecnología, ¿no? Sin llevarlo a la parte de cartera ni nada, ¿no? Sí, a ver, lo de brevemente. Noctua es sencillamente un repaso semanal que intentamos hacer si la semana no la tenemos muy saturada. Hay veces, sobre todo cuando presenta resultados y tal, pues ahí nos resulta imposible. Entonces intentamos en media hora, bueno, pues comentar un poco las noticias de la semana, una pequeña actualización. A nosotros nos es útil y es un buen contacto y entonces nos gusta hacerlo, la verdad. Entonces eso es Noctua. Y luego pues el fondo que tanto en la web como por Twitter o por mail se nos puede contactar, que es Andrómeda, Andrómeda Value Capital, la web es andromedacapitalead.com y en Twitter, pues a nada que se busca mi nombre o Andrómeda Value Capital aparece y estamos por ahí disponibles. Entonces, vamos, esa es la manera fácil de contactar con el fondo, que creo que ahora mismo el fondo, sin lugar a dudas, de todos los años que ha existido, pues es cuando más barato está, porque tecnología nunca ha estado más barato desde que empezó. Entonces, para la gente que está dentro es malo porque, bueno, es bueno en el sentido de futuro, pero es malo porque han tenido un 2022 bastante complicado. Para la gente que venga de fuera, pues vamos, me parece que este es el mejor momento sin lugar a dudas. O sea, Ujú. Ajá. Y Flavio, a quien le guste todo este estilo de inversión, al que le haya gustado mucho tu filosofía, etcétera, etcétera, siempre nos gusta recomendar libros, ¿no? ¿Crees que hay algún libro? ¿Crees que hay libros que tú dices, oye, pues mira, estos os pueden servir para que comprendáis esto que yo he explicado de tecnología en fase temprana, ciclo de vida, etcétera, etcétera? ¿Libros o revistas que puedan los seguidores recurrir a ellos? sí, a ver, por decir un poco cuál es el camino normal que se debe hacer aquí, sería primero acercarse al de acciones ordinarias, beneficios extraordinarios, que este Buenísimo. es como un clásico, entonces este es muy fácil y es una primerísima aproximación de cómo funcionan estas. Y luego a partir de ahí ya tienes que ir a Clayton Christensen, Innovation Dilemma, sin lugar a dudas, Carlota Pérez, el de Crisis Financieras y Revoluciones Tecnológicas, Platformers, que no me acuerdo, de hecho lo tengo por aquí, creo, no me acuerdo quién lo escribió. Mira, espera, te lo busco. Sí. Este otro aquí. El de Platform Revolution, que es escrito por Geoffrey G. Parker. Este también está muy bien, es bastante básico. ¿Qué más? He dicho a Clayton, Carlota Pérez. Carlota Pérez, Platformers, más o menos esos son los básicos. Tienes uno, pero es bastante complicado de encontrar, que es de Gorilla Game, porque es muy viejo. Ah, Ese también es bueno. Leyendo esos, prácticamente estás hecho. Pero en, hay que en, leerlo espa- mucho. en español están algunos. No. El de No, Carlota ¿no? Pérez creo que está en español. Y Eso. Innovation Dilemma, a ver, Innovation Dilemma, yo lo leí en inglés, pero es muy conocido, debería estar. Dilema del innovador será, a ver. Lo busco un habrá, segundo. habrá que ver la traducción que han hecho. Buah, ya, a veces te asusta. Eh, Dilema del innovador. El dilema de los innovadores. Sí, bueno, está Clayton Christensen, efectivamente. no está mal, no está mal. Bueno, yo lo leí en inglés. A ver, hay otro también que es bastante interesante, que es el de Solo el paranoico sobrevive, Only the Paranoid Survives, que es el del antiguo CEO de Intel, que ese también está muy bien, pero bueno, es casi como más un caso. Ese sería un caso concreto, ¿vale? Creo que sería útil leer primero Innovation Dilemma y luego se lee ese. Y más o menos esa es la base, o sea, con eso
entendiéndolo bien, porque es complejo, creo que se hace más o menos el camino. Ujú. Pues a mí me ha encantado la charla con Flavio. Os tengo que decir que, bueno, ya sabéis que estamos con la segunda edición del curso de análisis y modelización, que este año como novedad, bueno, pues muchos nos pedisteis en la primera edición, cuando tú analizas empresas, analizas balances, haces un modelo. Al final hemos puesto muchos ejemplos a lo largo del curso, pero Netflix, Anfi, Geogroup, al final los distintos sectores tienen particularidades distintas, ¿no? De hecho, Flavio comentaba, nunca te la vas a encontrar a múltiplos baratos estas empresas, siempre están a múltiplos caros, nunca la vas a comprar barata, tienes que ver el crecimiento, claro. Entonces, ya sabéis que tenemos la suerte de que Flavio nos va a dar una masterclass cuando ya haya llegado el curso a un conocimiento que tengáis de modelización, valoración y demás, en concreto qué tenéis que fijaros, como por ejemplo, no asustaros por ver múltiplos de por 30, por 40, porque puede ser algo lógico de la industria. Así que este año agradecemos que Flavio os dé una masterclass a los alumnos, porque yo creo que para el sector tecnología es la voz con mucha diferencia más autorizada para hacerlo del panorama nacional. Yo de verdad que me encanta y te sigo en Twitter, todo lo que pones, etcétera, etcétera. Y desde aquí también recomendamos su podcast, porque al final el que quiera estar informado de todas las novedades tecnológicas, oye, pues esa pildorita, como él dice, de media hora, fantástico. Flavio, espero que hayas estado cómodo. No Sí, queremos la abusar más de tu tiempo, que además tu agenda es complicada. Estamos en presentación de resultados, etcétera, etcétera. Viernes por la tarde. sí, Te sí. agradecemos mucho que hayas sacado un hueco para estar con Locos de Wall Street y espero que hayas disfrutado también de la charla. Nada, yo encantado. Bueno, sí, en realidad me gusta mucho explicar. No lo hago casi nunca porque no hay mucho tiempo y no es lo que me dedico, pero vamos, a mí me gusta mucho. O sea que cuando surge la oportunidad, encantado, vamos. Genial. Bueno, pues lo dicho, le damos las gracias a Flavio, a Andrómeda Capital, y desde aquí os despedimos. Os deseamos un buen fin de semana y nos vemos el domingo, como siempre, en el Sanedrín. Un abrazo. Chao.